Vamos a ver un segundo punto. ¿El líder nace o se hace? Aquí tenemos una controversia que quizás por mucho tiempo se ha ido produciendo, pero ahora vamos a eh, tocar este punto y aclarar si el líder nace o se hace. Liderazgo es el resultado de vivir correctamente. Este es un pensamiento de acuerdo a convicciones firmes, a prioridades claras, a un sentido de misión, a un amor genuino hacia mis seguidores y a una determinada disciplina para alcanzar la visión que me impulsa. Esta es una palabra que podemos o debemos mencionar siempre dentro del liderazgo. Ya no pensamos en nosotros mismos, nos concentramos en los demás. Se puede observar a centenares de pilotos brillantes aspirar al lugar máximo en la actividad. Todos quieren ganar. Pero por razones misteriosas, solo unos pocos alcanzan la meta de obtener un campeonato mundial y mucho menos en formas reiteradas, es decir, ganar muchas veces el campeonato mundial de carreras. El resto de las personas que compiten, que componen ahí la farándula de competición, proveen el elemento de lucha, de competición, que da sentido a la actividad, pero sus logros palidecen cuando se los compara con ese puñado, con ese grupo de conductores sobresalientes. Aquí estamos comparando con las carreras, puede ser de la Fórmula 1, estos pilotos que resaltan sobre el resto. ¿A qué se debe? Lo más notable es que casi todos recorren la misma trayectoria, asisten a las mismas escuelas de manejo deportivo, conducen los mismos automóviles y compiten en las mismas categorías bajo idénticas condiciones. Es decir, que todos tienen las mismas oportunidades de poder prepararse, de aprender, de mejorar la conducción, de poder ser pilotos vencedores, ganadores, triunfadores. Algunos, merced al poderío económico que los sustenta, logran avanzar comprando inclusive una plaza en los mejores equipos. Entonces cuentan con la mejor tecnología, la mejor asistencia humana, los mejores elementos mecánicos y sin embargo nunca parecen progresar gran cosa. Es decir, que el dinero, las oportunidades materiales económicas no van a producir a un campeón de carreras. Otros, en cambio, saltan a un auto de segunda categoría y a pesar de la desventaja inicial, inmediatamente se colocan entre los mejores. ¿Cómo es esto? Si le preguntáramos a cualquier director de equipo, si le dijéramos a alguien que ya conoce de carreras, que ha visto a muchos pilotos, si le preguntáramos, disculpe, ¿un piloto nace o se hace? La respuesta sería clara. Todos coincidirían en afirmar que un piloto nace y luego se desarrolla. Si tiene el talento natural que le impulsa al frente, luego debe enseñársele a madurar para que no corra tantos riesgos ni arruine demasiados automóviles. Si el conductor no tiene el fuego sagrado, entre comillas, nada podrá hacerlo ir más rápido. Ni cursos, ni consejos, ni el mejor auto. Si tiene el talento natural requerido, el resto es cuestión de tiempo. Me parece que aquí estamos ya teniendo una percepción de qué es el liderazgo dentro de una persona, si nace o se hace. Las experiencias positivas y negativas en estos pilotos triunfadores, los aciertos, los errores y las enseñanzas que asimile, irán haciéndolo madurar hasta que llegue a ser un corredor altamente competitivo y eficaz. Sin embargo, la gran mayoría de autores hoy en día, dentro de el mismo cristianismo, afirman o se inclinan y dicen que el líder
no nace, se hace. Es decir, que cualquiera puede hacerse líder, probablemente anhelando que otros se involucren en la acción. Posiblemente haya un deseo positivo en esto, pero tiene una falsa percepción de el liderazgo. Han enviado el péndulo al otro extremo y lo han hecho a tal punto que cualquier sugerencia en dirección contraria es comparada a una especie de determinismo o algún tipo de manejo sobrenatural. Por lo tanto, no se halla una respuesta satisfactoria a este problema. Ahora, dentro del ámbito cristiano, vamos a hablar del liderazgo cristiano. El líder nace o se hace. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios, de acuerdo a su gracia, le otorga de sobremanera ciertos dones y anhela que los emplee al máximo en beneficio de los demás. Bueno, entendemos, me parece, que todo el pueblo cristiano, que los dones vienen de Dios, que no los podemos producir nosotros, que el esfuerzo del cristiano, el esfuerzo de una persona no puede producir los dones que por gracia vienen de lo alto. La lista de dones es extensa y muy compleja. No podríamos hacer una lista total y completa y absolutamente cesada. Entre ellos, aunque ha sido ignorado por largo tiempo, para sorpresa de muchos, también aparece el don de liderar. La raíz básica del término usado tiene que ver con guiar, dirigir, presidir, gobernar. Y toda vez que se lo usa en el Nuevo Testamento, es siempre en un contexto de cuidado y amor. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, revisamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Estos son los líderes que están presidiendo, a los cuales se está refiriendo el apóstol Pablo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5 dice la palabra de Dios: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gobernar, acá no se refiere, ¿verdad?, esta palabra, a gobernar con poder, se refiere a tener el cuidado con amor. Muy bien. El verso 12 también dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Esta raíz de esta palabra, la raíz, significa guiar, dirigir, presidir, gobernar, pero siempre en un cuidado, en un contexto de amor, de cuidado para estas personas. Muy bien, este don de liderar, al igual que todos los demás, no es algo que nosotros podamos elegir, mis queridos y amados hermanos y hermanas. No podemos elegir los dones. ¿Se imagina que Dios nos diera esa opción de poder elegir los dones? Yo creo que habría un gran conflicto, porque habría más deseos de tener dones visibles, tener dones que puedan resaltar, porque a los ojos humanos hay dones superiores, hay dones más visibles que uno desearía tener. Pero por la gracia de Dios no depende de nosotros, sino solo de la sabiduría de Dios, que es solo la gracia de Dios quien otorga a quien Él también lo desea. Bueno, tenemos aquí que saber que todos tenemos un don que ayuda, que edifica a la iglesia, pero no podemos tener todos el mismo don o tener todos el don de liderar. Por esta razón decíamos en nuestra definición que el liderazgo es una capacidad
una capacidad conferida y otorgada en forma soberana por Dios. Me parece que hay que resaltar la palabra soberana, porque no es un negociado que alguien puede hacer con Dios. No es un pedido especial que podemos hacer. Es Dios que de manera soberana confiere esta capacidad y que en consecuencia debemos administrar también fielmente como buenos mayordomos en el temor de Dios. Hay un elevadísimo porcentaje de hombres y mujeres que ocupan el púlpito domingo tras domingo, que tienen el don de evangelista, puede ser de pastor maestro y tal vez muchos otros dones, pero no han recibido de Dios el don espiritual de liderazgo. Porque ya mencionamos que el liderazgo no siempre es una personalidad, no siempre son características que resaltan o actividades que realiza alguien. No, el liderazgo es un don especial que Dios lo da. Es influenciar a un grupo de personas, una persona o un grupo de personas, a obtener o conseguir los objetivos, las metas que Dios tiene trazadas para esta persona o para este grupo de personas. Eso es diferente, mis hermanos. Muy bien, me parece que dentro del pueblo cristiano hemos entendido que automáticamente un líder, un diácono, etcétera, etcétera, es un líder. Bueno, hay en cambio hombres y mujeres que jamás han puesto sus pies en un púlpito, no tienen el don de enseñar y sin embargo, en razón que poseen el don de liderazgo, porque esto se observa en ellos, producen más resultados para el avance del reino de Dios que muchos que están dedicados tiempo completo al ministerio. Así que acá también le podemos ir explicando algo importante. El liderazgo no siempre se expresa en el púlpito. Y esto es gracias a Dios, porque se imagina que todos los líderes tengamos que estar en los púlpitos. Bueno, me parece que es una realidad del presente, la razón por la cual no se puede entender la característica del liderazgo sin un púlpito. Bueno, debemos aprender, y lo que estamos viendo, qué es ser un líder. Muchas veces ocurre que un determinado ministro tiene varios dones espirituales, incluso el de liderazgo, pero no siempre es así. Y aunque somos los primeros en afirmar la verdad bíblica de que Jesucristo es quien edifica la iglesia, eso nos dice Mateo capítulo 16, verso 18, el mismo Señor Jesús es quien lo menciona, también estamos convencidos de que son estos individuos dotados del don de liderazgo, quienes por lo general conducen a sus congregaciones a quebrar barrera tras barrera de crecimiento, es decir, que llevan adelante al pueblo de Dios a poder obtener las metas, los objetivos que Dios tiene para con ellos. Esto es a través de una vida de dedicación a Dios solamente. Así que no los púlpitos son los que automáticamente cambian la vida de las personas dentro del liderazgo, sino que involucra una capacidad que viene de Dios. Debemos subrayar esta verdad, especialmente a la luz de que en muchos sectores se da por sentado que es la espiritualidad del ministro la que produce el crecimiento, ¿verdad? O sea que una iglesia, por ejemplo, va a depender de cuán espiritual sea el ministro, el pastor, diácono, etc. ¿Cuántas iglesias tienen hombres y mujeres de oración, ayuno y una vida espiritual disciplinada? Y sin embargo esas congregaciones solo llegan hasta un cierto límite, del cual parece no poder pasar, ¿no es cierto? Encuentran ya una cantidad de miembros que hasta ahí llegó, hasta ahí creció, la iglesia también, etcétera, etcétera, y nada más, pero ya no produce un impacto a su alrededor. Otra implicación de esta manera, en este sentido, también errónea, es que ahora muchos seminarios evangélicos
promueven sus programas de estudio con el anuncio de que están formando la próxima generación de líderes cristianos. Parecen creer que por el mero hecho de pasar por sus aulas, los estudiantes irremediablemente llegarán a ser líderes. Es decir, obligatoriamente, automáticamente llegarán a ser líderes. No, mis queridos hermanos. Nosotros estamos formándonos dentro de el liderazgo cristiano, liderazgo pastoral, sabiendo de que un título no va a producir liderazgo, de que un título no me va a dar esa capacidad que solamente viene de parte de Dios por su pura gracia. Una de las causas principales de esta situación es que un alto número de cristianos no han comprendido el carácter de Dios, ni la naturaleza de los dones espirituales, mis hermanos. O sea que ya empieza un problema de conocer a Dios. Que nuestro Dios es tremendamente generoso. Y por lo general nos ha dado mucho, mucho más. Los dones de los que imaginemos. Es decir que en nuestro contexto quizás conocemos una lista de dones más comunes, entre comillas, o sea que son más conocidos en este tiempo, pero no nos habíamos dado cuenta cuán grande es nuestro Dios, que nos había dado muchos más dones en los cuales podemos nosotros también estar dentro de la iglesia. ¿Y cuántos de nuestros hermanos en nuestras iglesias no conocen sus dones? Además, esos dones no nos son entregados en la forma de un roble ya crecido. Es decir, que ya tenemos el don y listo, ya podemos ejecutarlo, ya podemos practicarlo. No, esto involucra un tiempo de preparación, de entender, de ejercer el don en amor y sabiduría a la luz de la palabra. Bueno, debe ser comparado con una semilla que es plantada, luego debe ser regada y alimentada para que llegue al desarrollo pleno de la vida que hay en ella. Así también es un don, pero muchos creyentes en las iglesias no conocen cuál es su don. Por esta razón afirmamos que potencialmente, estamos llegando a esta conclusión, todo líder, queridos hermanos, hermanas, nace, pero también debe desarrollarse. Cuando decimos que nace, nos referimos al nuevo nacimiento. ¿Está bien? Debe aprender a crecer en competencia y efectividad. Por eso son los dos aspectos que deben unirse para construir el paradigma completo del liderazgo cristiano, para tener una visión, un panorama completo de lo que es el liderazgo cristiano. Dios llama y capacita, pero cada uno debe responder a ese llamado con fe y obediencia, anhelando cumplir la voluntad divina en todo.